de una mexicana que en una clase de Zoom, como le dicen compañera, ¿no? Le dicen compañera y estalla. Un drama el que hace. Dice, no soy tu compañera, soy tu compañere. Y se suelta en llanto. No soy tu compañera, soy tu compañere. Hay como una falacia desde el vamos, porque hay mucha gente que dice yo no estoy a favor del lenguaje inclusivo. Eso a veces a mí me resulta tan ridículo como que se me pregunte, ¿estás a favor del unicornio azul? Bueno, no, porque no existe el unicornio azul. De la misma forma no existe el lenguaje inclusivo, por lo menos no como ellos lo sugieren. Bienvenidos a todos a este video especial improvisado. Estamos con Lupe en una gira en México, en verdad ya finalizándola, en Nuevo León, en Monterrey. Y estábamos conversando con dos grandes amigos y se nos ocurrió, en verdad, medio improvisadamente, ¿no? Prender la cámara, las cámaras, porque ahora vamos a estar con dos cámaras, y hacer público algunas de las cosas que estábamos hablando. Ya un conocido de mi canal, Fernando León Gómez. Ya tenemos 2 o 3 videos en el canal, o este es el tercer video, Este creo. es el tercer. Este es el tercer video. Este va a ser el tercer. Si no han visto los videos anteriores, mírenlos. Tenemos a Daniel Borrego, Es correcto. el mejor licenciado en Ciencias Políticas de México. Humildemente. Un politólogo de primera de México. Es correcto. Y Lupe. Ya Ex candidato, por cierto, Para la alcaldía de Monterrey, el a mejor. la alcaldía de la ciudad de Monterrey. Así que también José, bienvenido al canal. Gracias. Sí, gracias. Bueno, quería empezar el diálogo, en verdad, de algo que ya veníamos hablando, pero lo que vamos a hacer es hacerlo público con este video porque venía la conversación de forma muy interesante. Ustedes saben, y si no, ahora mismo va a aparecer en la pantalla, que hubo un episodio bastante divertido, pero yo lo calificaría más como tragicómico en todo caso, no sé, ustedes después me dirán cómo lo ven, de una mexicana que en una clase de Zoom, como le dicen compañera, ¿no? Le dicen compañera y estalla. Un drama el que hace. Dice, no soy tu compañera, soy tu compañere. Y se suelta en llanto. No soy tu compañera, soy tu compañere. Perdón, una disculpa. Compañere, hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa, hubo gente afectada, incluyendo... Pero porque ella había dicho que era no binaria, ella había prevenido el curso de que como era no binaria había que tratarla con ciertos pronombres y ciertos lenguajes inclusivos. Yo suelo mandarle correos a mis profesores en cada inicio de semestre. También la oficina de género lo hace. Lamentablemente los profesores no siempre acatan el pedido de que me hablen de ella. Y es bastante triste a veces, porque si ellos no lo hacen, los compañeros tampoco van a hacerlo. Yo quería conocer tu opinión, Fernando, que yo sé que vos has tenido una historia de militancia dentro de grupos que hoy se llamarían LGBT, no sé cómo los denominarías vos hoy, pero ¿qué te parece? ¿Qué te genera? ¿Cuál es la sensación? ¿Bronca? ¿Pena? ¿Vergüenza? ¿Lástima? ¿Qué te genera ver? Molestia. ¿Qué te genera ver, digamos, que vos que has militado de verdad, en épocas donde la militancia homosexual era otra cosa, ¿no? No era el lenguaje inclusivo? ¿Qué te genera ver que hoy eso es? Es correcto, Agustín, buenas tardes. Lupe, bienvenida a Monterrey. Un placer conocerte, un gusto enorme conocerte, de verdad. Es un honor compartir también contigo, igual contigo, Daniel, lo sabes. Agustín, y aquí con el señor Daniel, el mejor politólogo del país. Efectivamente, da pena, da vergüenza. Uno que se involucró en el activismo desde muy tempranas edades y desde los primeros años del activismo lésbico homosexual en este país, ver que ahora el activismo cae en estas ridiculeces, da pena, da vergüenza, es molesto, incluso que ahora se tenga que, o se diga que se violenta la identidad de género de una persona
por una letra, por el uso de una letra, cuando que en realidad hay cosas, vaya, las poblaciones lésbico-homosexuales tienen otras necesidades, otros intereses, otras problemáticas más profundas que estar estancándonos en una letra, en un lenguaje que incluso es una perversión del idioma. Para mí, en lo personal, yo veo como una perversión del idioma este mentado lenguaje inclusivo en el que si no lo usas, si no te expresas con ello, ya resulta que eres alguien que está violentando los derechos, violentando la identidad de las personas. ¿A dónde vamos con esto? Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Hay como una falacia desde el vamos, porque hay mucha gente que dice yo no estoy a favor del lenguaje inclusivo. Eso a veces a mí me resulta tan ridículo como que se me pregunte, ¿estás a favor del unicornio azul? Bueno, no, porque no existe el unicornio azul. De la misma forma no existe el lenguaje inclusivo, por lo menos no como ellos lo sugieren. Porque ¿a quién incluye cambiar la O y la A por una E? ¿En qué sentido? O por una X. ¿Por una E o por una X? ¿En qué sentido incluye a otra persona? Yo creo que lo que están generando además es una generación de cristal, una generación de gente que puede sufrir un ataque de histeria, en público incluso, porque en vez de compañere le dijeron compañera. O sufre el ataque de histeria, o ya es incluso una dramatización hecha adrede. Por el gusto, por esa tendencia así a la victimización, al martirologio. Me están violentando, están violando mi identidad de género, están violentando mi personalidad, no me estás dando el respeto que yo merezco. Carajo, el respeto se gana, se merece, pero no así. Y no tiene que ver tampoco con una vocal. José, cuando hablábamos fuera de cámara, hacía una mención como politólogo que dice, bueno, no estamos en verdad tan lejos de que esto termine siendo legislado, ¿no? O sea, que no simplemente sea una presión ideológico-social de grupos minoritarios, pero que están teniendo cada vez más fuerza mediática, sino además que esto en algún momento puede llegar a terminar siendo, por ejemplo, una ley como en otros lugares ya pasa. Sí, no, de hecho todo va a convertirse en un escenario punitivo a las personas que utilicen, por ejemplo, lo del tema de la compañera, y si estás errando en decirle compañere, que haya una ley que se impulse para sancionarte a ti por no respetar su identidad de género. Ahora, todos estos grupos que se están de alguna manera articulando para ir regulando el uso del lenguaje, argumentan un escenario de violencia simbólica o estructural o como le quieran llamar, donde tú estás oprimiendo a la persona por no reconocerle como tal públicamente. Creo que en Canadá se trató de impulsar, de hecho, este psicólogo Jordan Peterson se hizo muy famoso precisamente por manifestarse en contra de la aplicación de una ley para regular el lenguaje. Porque ya cuando regulas el lenguaje, puedes regular todo. Y sabemos, aparte, que el lenguaje es un fenómeno espontáneo, no hay un creador del idioma que nosotros hablamos. Nosotros lo creamos y recreamos justamente en cada actitud y en cada forma de hablar que tenemos, y por eso la lengua cambia, pero no cambia por la orden de un lobby o de una ley. Es ridículo. ¿Cómo lo ves, Lupe? No, pensaba, no solamente es espontáneo, sino que además es arbitrario. No porque alguien haya decidido que es así, sino porque al surgir de manera espontánea. ¿Por qué se llama mesa? No sé, en algún momento surgió, pero se llama mesa y no se llama silla, ¿entendés? Digamos, es un error creer que porque cambiamos la forma en que la gente habla, vamos a cambiar la forma en la que la gente piensa. Porque en realidad, o identifica los objetos, digamos, de las personas. Claramente hay una intención de cambiar lo que la gente piensa. Nosotros reducimos el mundo de las palabras, vamos a eventualmente reducir el mundo de lo que la gente piensa, ¿no? Pero si es un razonamiento tonto pensar que primero vamos a cambiar lo que se dice y sobre eso vamos a cambiar la forma en la que se piensa. Yo creo que no tiene que ver por el cambio de la E, la forma de cambiar de la gente, digamos.
la forma de pensar va a cambiar muchísimo con, no sé, creer que incluimos a partir de, digamos, es la filosofía que hay detrás, no el cambio de la letra en sí. Y esto digamos, lo estudiaba Saussure. Primero, Exactamente. el cambio, digamos, la representación está en la cabeza. Y el fenómeno espontáneo va a ser producto digamos, de lo que está acá, no al revés. Es un poquito un pensamiento mágico, ¿no? El pensamiento mágico bien primitivo de pensar que como yo emito un sonido, la realidad se ajusta, genera un cambio en la realidad con el sonido que yo emito. Y en este caso es un sonido tan básico como una vocal, ¿no? Cambié la O o la A por la E y... O por la X. O por la X y el mundo ha cambiado. Hay gente que está siendo incluida porque yo dije todes en vez de todos, Bueno. o compañere en vez de compañeros, ¿no? O sea, es mágico, Sí, claro. pero también, se ampara en la idea de la revolución, ¿no? Y a esto es lo que a los jóvenes les gusta. Ay, qué bueno, voy a hacer la revolución, voy a mejorar el mundo, porque el mundo, en definitiva, se cambia de una forma muy sencilla, que es cambiando una letra. Es una ridiculez, la Bueno, verdad. a mí lo que me parece peligroso es justamente eso, el creer que hago algo por no hacer nada. Ujú. Porque además el creer que hago algo me deja la conciencia tranquila, no necesito hacer otra cosa. Y en el fondo nos lleva a deshacernos del compromiso, a entrar en una situación muchísimo más pasiva, donde ayudar a una mujer es colgarse un pañuelo verde, Ujú. incluir a una persona, y excluidos del sistema tenemos un montón. Analfabetos, gente que está en situación de pobreza, Ancianos. ancianos, personas con Discapacitados. ahora el niño por nacer, claramente un excluido total del sistema, ¿no? Pero digo, vos crees que estás incluyendo, que estás ayudando por no hacer nada. Pero antes el no hacer nada era, bueno, no hago nada y me siento incómodo por Claro. no hacer nada. Ahora ya no hay incomodidad, porque vos lo estás haciendo. Y sos cool además, porque es cool hacerte el que hablas en lenguaje inclusivo. Bueno, porque el artista de Hollywood ahora Sí. es inclusivo. Aquí Diego Luna, lo que acaba de pasar. Diego Luna, un actor muy famoso aquí de México, Y ahora acaba de sacar una serie en Netflix diciendo que él ya incluyó el lenguaje inclusivo para promover todo este tema, un cambio de pensamiento. Y fíjate, acabas de tocar un tema muy importante, y es que fíjate de lo que hablamos todo México hace unos días que salió el compañero. Hablamos de eso Ujú. y relegas otros temas más importantes que ahí sí nos pegan a todos por igual. La pobreza, ¿hace cuánto que no La se habla? salud, hombre. La salud, la pobreza, la falta de oportunidades, la crisis derivada del COVID, que estamos... Ese no era tema. Un dato importantísimo sobre esto que vos estás diciendo. 3.522 mujeres se murieron de hambre en México en el año 2020. Datos de INEGI. Lo voy a poner acá en pantalla. 3.522 mujeres se murieron de hambre en México. Pero en México incluir a las personas es cambiar una vocal. Bueno, Digamos, a ver, nos están tomando de tontos, Claro. vamos a decirlo con todas las letras. Y no sé cómo lo ves vos, que la militancia finalmente haya terminado en una cosa así. ¿Imaginaste alguna vez en tu militancia que algo así podía pasar? No, el activismo, como lo platicábamos en mayo, Sí. inicia por temas de reclamo social, Ujú. porque sí, efectivamente, se enfrentaban situaciones de represión, de discriminación brutal, de discriminación y represión brutal, Ujú. una represión policíaca, pero violenta verdaderamente. Y hoy les es violento que les cambien una vocal. Eso es violencia. Yo los quisiera ver en el 70, en el 72, en el 74, que nada más por el hecho de verse raros, Ujú. lo comentábamos, Sí. los levantaban a una patrulla, a una unidad de la policía. Era una madriza la que les ponían o la que nos ponían. Ujú. Eso era represión, porque te ves raro. Claro. Bueno, en este país, digo, en Argentina también lo hubo, una represión nada más por ser estudiante, Claro. ¿sí? Era delito que te vieran con libros bajo el brazo. Ujú. Era más redituable perseguir a un estudiante que hoy, por ejemplo, un narcotraficante, ¿no? Hoy a los narcotraficantes son abrazos y no balazos. Ese es tema de otra mesa, pero bueno, también lo podemos tocar. Entonces, hoy vienen a alegar violencia, Ujú. agresión, negación, invisibilidad, discriminación por una vocal, cuando que el activismo nace, ya digo,
como un reclamo por el reconocimiento, no reclamar mis derechos me los da la Constitución como ciudadano de este país. Se reclamaba el reconocimiento de esos derechos y la libertad para ejercerlos, punto. Sí, No, ahora derivó en esto. sí. Y algo que me faltó, que ya no por cuestiones de tiempo, y que el camarógrafo, productor o lo que sea, ya no estaba tronando los dedos y Sí, no sé para qué, que no ¿te fuera. acuerdas? Sí, Sí. ya estuvo. Había que terminarlo. Sí, digo, a mí que me digan, ¿dónde está el reglamento que diga que el homosexual tiene que ser ateo, Ajá. proaborto, Ujú. comunista radical, aunque no sepa ni madres de lo que está hablando con esos conceptos? Progre. Que tiene que ser proaborto, Sí. decía, Un progre. progresista, aunque no sepa de qué se trate, Ujú. Hay como un paquete. reggaetonero y vegano. Vegano. Esa es la Y que se viene. antiespecista. Antiespecista. O transespecista. Oye, Fernando, pero fíjate que yo tuve ahorita que dices eso, y eso es muy importante, tuve una experiencia, una columna que tiene un medio de comunicación local, ya no la tengo por obvias Perdón, una razones. cosa más, y orgulloso. Orgulloso simplemente por el motivo Sí, de claro. cuál es su vínculo sexual, cuando en verdad el motivo de orgullo de una persona reducirla simplemente a su atracción sexual, a mí me parece una falta de respeto para cualquier persona. Que a mí me Claro. digan, este es tu día de orgullo porque te gustan las mujeres, este es tu día de orgullo y te tenés que... Y la verdad que yo estoy orgulloso de un montón de otras cosas Yo de mi estoy vida. orgulloso de lo que soy, ¿No? Ujú. De lo que construiste como de persona. lo que estás construyendo o de lo que estás haciendo como persona, Claro, claro, de lo que contribuyes. claro. Eso es una parte Bueno, de orgullo. fíjate que está estos días de visibilidad lésbica. Digamos, yo imagino, yo fuera una lesbiana, ¿no? Si fuera un homosexual. ¿Por qué me tengo que andar mostrando, digamos, por qué tengo que andar mostrando parte de mi sexualidad en este día? ¿Por qué que tengo que salir a darme besos con todo el mundo en la calle? Digamos, a Es mí raro, siempre ¿verdad? me sonó súper duro y en Buenos Aires tenés los días de visibilidad lésbica y entonces tenés los afiches de dos lesbianas besándose. ¿No aquí Y a mí- también? ¿Y a mí qué me importa? ¿Viste? Es decir, no me importa tampoco que un heterosexual se esté besando, digamos, si yo fuera, digamos, desde el punto de vista heterosexual, ¿por qué me tienen que andar mostrando? ¿Qué soy? ¿El circo? Sí. Digamos, ¿por qué no me hacen? El payaso del circo. Claro. Y fíjate, el paquete este del que están hablando, a mí me llamó la atención, se hizo una gran controversia en este medio porque subí una columna, hubo una marcha, una protesta pro aborto en el Congreso local, y yo empecé a hablar del tema. Entonces lo que dije que bueno, a mí lo que no me queda claro es cómo grupos abiertamente lésbicos están haciendo militancia a favor del aborto cuando muy probablemente no se van a embarazar. O sea, no va a haber alguien Incluso con... homosexuales. Sí, claro. Ah, hay que ser por aborto porque hay que estar con la causa. Espérate, güey. Es un paquete, fíjate, es un paquete de causas que tratan de decir, están estos marginados, estos también, júntalos a todos y le dices algo a uno para que reaccionen todos. Claro, claro, Ajá. claro. De hecho, en los 70 eran causas juntas el aborto No. con los movimientos Nah, homosexuales. No, No se toca. El activismo político de reclamo que se articula por ahí en el 70 y 78, las primeras visibilizaciones, 1978, 1979, después migra, lo comentábamos, por el tema de salud. sí. Al SIDA. Cuando la pandemia, Claro. cuando estalla aquello de la presencia de un mal que después decían que era La peste rosa le decían. la peste rosa o el cáncer de los maricones o el castigo de Dios a los homosexuales. No, bueno, hasta Dios salió embarrado ahí porque castigaba a la homosexualidad con esa enfermedad. Van 40 años de que los primeros casos de SIDA, de muertos por SIDA, y no hay una vacuna. Claro. Hay muchos retrovirales, ok, de acuerdo. Entonces, el activismo migró hacia esa causa, la Ok. de salud. Una causa que había que Claro. movilizarse y había que hacer activarse Ujú. para atender, sobre todo a la gente con ese padecimiento, con esa dolencia, a los pacientes. A mí me ha tocado acompañar, es más, hasta hace un año y cacho,
amigos me ha tocado acompañar en la etapa terminal, que es algo muy doloroso, mucho, mucho, muy doloroso. Es una verdadera tragedia en cuanto al tema de salud. Y no ves ahí a uno de esos líderes, de esos tipos o señoras que salen ahí enarbolando la bandera arcoíris y que haciendo tantos pronunciamientos, no los ves en una sala de hospital acompañando a un paciente. Y después son los mismos que defienden la eutanasia, digamos. A ese a que debieran ir a acompañar es el que después te van a salir a militar, que hay que descartar. Es correcto. No, pues que ya no es tema el SIDA, ya no es tema. El tema es que si a la comunidad El lenguaje utilizan inclusivo. el lenguaje inclusivo, ¿no? No, el tema es ese, el lenguaje inclusivo o las infancias trans. ¿Qué hay de las infancias trans? Es un abuso. Digo, el abuso de menores no se trata nada más, el abuso sexual contra un menor de edad no es nada más el tocamiento o la violación físicamente hablando, ¿no? Del tema, no se constriñe a eso. Ahora el abuso sexual contra los menores de edad es pretender hacer creer que un niño es niña. Por una idea de los adultos. Por una idea, porque viene un cabrón de 40 y tantos años, algo que yo no acepto, una idea estúpida que yo no acepto, que viene un tipo de 40 y tantos años de edad, eso sí, muy trasvestido, muy producido y todo, muy feminizado, ok, es su gusto, está bien, adelante, güey, o sea, es tu bronca, no pasa nada. Pero que venga y diga, que determine por sus pistolas un niño de 5, 6, 7, 8 años de edad, no, es que yo veo en ti rasgos de que no eres niño, de que eres un niño, una niña trans, y lo agarro de la mano, se lo lleva a la oficialía del registro civil, Sí. y le cambian el nombre y el género en el acta de nacimiento con toda impunidad. Pero peor tantito, cuando es una madre de familia la que agarra al chamaquito, a su hijo, Y lo manipula de esa forma, ¿no? es que lo vi en internet, lo vi en Facebook. ¿Conocías un caso vos de esos, me habías dicho? Sí, salió hace unos meses en un reportaje, en un noticiero, Ujú. y a mí sí me llamó la atención, porque más que presentar el reportaje como una nota donde hay que, pues prender un foco ámbar en ese sentido, Ujú. no, es el logro, es el avance de la progresividad de los derechos de las infancias trans. Eso es un abuso sexual aquí y en China, les guste o no les guste. Hay un caso en Canadá muy interesante porque el Estado en Canadá ya está quitando a los niños cuyos padres no quieren someter a sus niños a los procesos de transición. Un caso famoso de unos padres de familia que un buen día lo llaman del colegio y le digan, oigan señor, mire, usted tiene un hijo, bueno, pero su hijo es una hija en verdad, porque su hijo es una niña trans. Y los padres dijeron, ¿qué? No, bueno, sí, porque presenta ciertos rasgos, como vos recién O decías. conductas. Sí, más o menos amaneradito el nene, o esto, lo otro. Entonces nosotros niña muy masculina. le gusta jugar con muñecas o no sé qué. Y entonces, finalmente, o sea, el niño para la escuela era una niña y le pidieron a los padres que lo sometiera a todos los procesos por los cuales un niño tiene que pasar, que hay que ser primero bloqueamiento hormonal, o sea, detener el desarrollo natural del cuerpo del niño. Una vez que se detuvo, inyectarle las hormonas que su cuerpo no produce ni nunca la generará por Estrógenos sí en mismo. el caso de un niño, de un Exacto. varón, o testosterona en el caso de una Y finalmente, niña. pasados los años, bueno, ya las cirugías estéticas. Como los padres se negaron a eso, el Estado intervino por denuncia de la escuela y el Estado reubicó al niño en otra familia que sí le No, diera ese tratamiento. Eso es un abuso. Eso es un abuso. Y fíjate, lo más paradójico de eso es que ahorita que mencionabas ese tema de los rasgos feminizados, a lo mejor en un niño, Usar estereotipos. que es exactamente, o sea, exactamente lo que dices, estás utilizando los mismos estereotipos de género que se supone que como colectivo estás combatiendo, que no determinan una persona, Sí. para tú, de alguna manera, no solamente concebirla socialmente como algo distinto, ya meterte con su funcionamiento físico. Sí. Estás estropeándolo hormonalmente de por vida.
Y no son cosas saludables aparte. Sí, claro. O sea, estarse con las hormonas y todo eso se sabe que no es algo saludable y menos en un niño al cual estás bloqueando el desarrollo natural de su cuerpo. Pero recién hablamos sobre el lenguaje inclusivo y también hay palabras más allá de letras que están siendo penadas. De hecho, a vos te han penado con una palabra, ¿no? Sí, la palabra jefe. El señor ya tuvo que pasar por un proceso de un curso, ¿no? De nuevas masculinidades y de construcción. Así que estás José- recién deconstruido. Sí, estoy recién de cosas. Es más, puedo presumir que saqué 10 cerrado. Después de este video te van a hacer el máster en Es deconstrucción. más, en deconstrucción. ¿En qué consiste el curso? ¿O Ahí cómo te va. fue? ¿Cómo Mira, fue? ahí te voy a explicar todo el proceso. Dentro de un contexto de la selección de un candidato a un puesto de elección popular, cuestioné el proceso de un partido político que es muy incluyente en el discurso, el por qué no se había incluido a una mujer en este proceso, ¿no? Después de una discusión con una legisladora, una diputada que ya salió del poder, gracias a Dios, Que se autopercibía como diputada ciudadana. Pues, exactamente. Yo le cuestioné eso, que por qué no había palabras más, palabras menos. Al final yo le dije, bueno, lo que tú opines al final va a ser irrelevante porque tú vas a actuar como diputada según tus jefes de partido determinan. Entonces, dentro de este marco de una ley recién aprobada que se llama violencia política de género, que si ustedes leen la ley es un montón de ambigüedades. Fíjate cómo empieza esta ley. Dice, toda acción u omisión que pretenda menoscabar los derechos políticos de cualquier mujer que esté en el servicio público. Ok. Sí. Entonces, a mí me denuncian ante la autoridad electoral. Se determina por el Tribunal Estatal Electoral, la máxima autoridad aquí en el estado en esos temas, que yo efectivamente incurrí en violencia política de género por haber utilizado la palabra jefes en masculino, dando a entender que ella no tenía autonomía como persona, como individuo, estaba de alguna manera menospreciada por ser mujer. Y yo la hice de menos por utilizar la palabra jefe. Para violencia política de género. Así Esa se es la llama nueva la ley. figura. Esa Violencia es la nueva política figura. de género. Que aquí hay algo muy interesante. Bueno, de entrada, a diferencia del resto de los delitos, por así Sí. decirlo, son muy claros. No robar, bueno, tomar una propiedad privada que no era tuya y te la llevas, ¿no? Sí. La violencia física, el asesinato, esto es una total ambigüedad. Cualquier cosa puede ser violencia política de género. Es más, de hecho, y esto lo pueden encontrar en las redes sociales, una militante, creo que del PRI, denunció al presidente nacional de su partido porque le negó la entrada a un evento. Dijeron algo así como, no, usted no puede pasar. Lo denunció por violencia política de género, porque como ella es mujer, le estaban cerrando la oportunidad de ir al evento. Es decir, ya se ha convertido en una inquisición Es una del inquisición. lenguaje. Sí. Es una inquisición. Tuve que pagar 10,000 pesos de mi bolsillo por la multa. Tuve que Eso ir en dólares para que la gente entienda que sean en dólares 250 son, 500 dólares. no, son Son sí, 500. como $500. Pero ojo, depende de la gravedad. Ok. Entonces tuve que pagar esa ¿Eso multa. era muy grave o poco grave? Mediano. Medianamente Término grave. medio. O sea, a ver, es que estamos hablando que yo no utilicé ninguna grosería, una mala palabra o un insulto. Sí. Yo dije una palabra que si la contextualizas en el tema de género, se vuelve lo más ofensivo pero del lo mundo. que tú dijiste infirió o lo hicieron inferir como que tú estabas supeditándola, que ella no tiene libertad de Claro, acción por y supuesto. está supeditada a Al lo jefe. que el jefe Hombre. Ahora, hombre diga. eso- Entonces ya con eso le estás poniendo tú el yugo y Claro. bueno, eso es violencia Ese fue el política argumento. en razón de género. Pero ahora, eso no tiene nada que ver con el género, porque dentro de los partidos políticos los hombres también están subordinados a hombres que son jefes de hombres. Claro, O sea, totalmente. el jefe no significa Claro. que sea por definición jefe de una mujer y que la mujer esté subordinada a un jefe necesariamente. Bueno, es que aquí el contexto de esta ley de género, de violencia política de género, es que solamente aplica para las mujeres.
O sea, Sí, yo puedo insultar y decirle cosas 1000 veces peores a un político hombre Sí. y no va a pasar nada. ¿Y la igualdad ante la ley dónde quedó? Bueno, ese- Hace rato bueno, no existe. bueno, le llaman ahora discriminación positiva, Sí. ¿no? Que es una total ridiculez. Me hacen llevar un curso del tema de género, una total locura lo que estaban diciendo en el curso. Y aparte una disculpa pública. Que por cierto, una disculpa pública, quiero mencionar Te algo. obligaron a disculparte por decir la Totalmente. palabra jefe. Si yo no solo eso, que pusiera una disculpa y explicara por qué. Entonces tuve que decir que una disculpa pública a la legisladora tal, porque utilicé esta palabra y la hice de menos en su calidad como mujer, etcétera, etcétera. Y ahí te va lo peor del caso. Esto nadie lo sabe, es la primera vez que lo digo en público. Ella, la legisladora, puso en sus redes sociales que me habían sancionado a mí por haberle dicho algo. Ella dio una explicación, que se estaban haciendo acciones positivas para las mujeres. La gente evidentemente comenzó a atacarla y a cuestionarla. Y me manda ella un mensaje diciéndome, o de alguna manera sugiriendo, que podía yo tener represalias por la reacción que hubo de la gente a su publicación. O sea, casi me dice que yo los incité a que la insultaran. Ah, impresionante. Es increíble. Increíble. Es increíble, ¿eh? O sea, y esto que digo, yo tengo el documento del Tribunal Electoral, donde entre más lo lees, más te asustas. Ujú. Y ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Que yo soy el primero, Sí. pero no soy el último. Claro. Va a haber más. Sí. Y este tema, lamentablemente, hasta que alguien no lo vive a nivel personal, Sí. no se da cuenta. No te importa. Es más, yo le platico a las personas, oye, es que a mí me... Ah, y aparte, ojo, estoy en un registro de agresores de género. Ay, quedaste registrado Sí, como agresor de estoy género. como agresor de género, por eso es increíble. Laboralmente O sea, ya eso estás- puede tener un impacto Bueno, enorme. pues, por supuesto, digo, no me ha afectado, Lo que en pero... términos penales sería, ya estás fichado. Claro, Fichado. En totalmente. Argentina no quieren registrar a los violadores, pero vos sos un agresor de género. No, Increíble, imagínate. O sea, yo increíble. soy un agresor de género registrado con una multa y una sanción por decir la palabra jefe en No. una publicación de Facebook. Y aparte, que estés dentro de un listado con agresores de género, quizás te ponen al lado de un tipo que no dijo jefe, sino que le reventó un palo a su esposa en Claro, la cabeza. Totalmente. Y vos quedaste ahí, o sea, tu nombre quedó al lado de un tipo que es un Y es alguien un tipo dañino de que verdad, hace verdaderamente violento de verdad. violencia Exactamente. física y hasta con intenciones homicidas, a ese grado están degradando a una Y fíjate, hay otro precedente, el del comediante Marco Polo aquí en este estado. Ah, Pero ojo, a él no lo sancionaron. Él hizo una parodia de una candidata que iba a un puesto de elección popular. Ujú. La candidata, de hecho, eso hizo que perdiera. Ella era la favorita. Sí. Esto que te voy a decir fue lo que hizo que se desplomara totalmente. Ajá. Un comediante hace una parodia de ella y su marido, que dicen que políticamente es la que traía la la controla. bendición de Palacio Nacional Que, no, para acabar sí, con- pero para la que gobernanza. traía la bendición y la ayuda del esposo, que es un político ya de mucha trayectoria. Sí, sí. Es una parodia, no utilizan su nombre. Ella lo denuncia, él se disculpa públicamente. Fue por eso, por haber hecho una parodia de ella que era candidata a la gubernatura. Ajá. A lo que voy con esto es que es una ley elitista Sí. también. O sea, es una manera de violentar la libertad, La libertad de política. un político Sí. hacia un ciudadano. Sí. La pared estuvo, Buena. como diría el señor Orrego, yo casi no lo digo, estuvo con madre la parodia. Sí, la parodia. Entonces, pero ¿cuál fue el error de la candidata? Que como estaba que el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer o una cosa Sí, así, claro. ella se colgó de eso para denunciar al comediante. Claro. Pensando que como era una conmemoración, como ahora se conmemora todos los días, los 365 días del año, cada uno es Día Internacional de algo. Sí. El Día Internacional de la uña enterrada, el Día Mundial de la hemorroide inflamada, y así nos vamos. Entonces, la señora, como era Día Internacional contra la violencia en contra de la mujer, Sí. la señora se cuelga de eso y denuncia al comediante Por una parodia. por una Una parodia. parodia.
lo que la señora nunca vio, que iba a tener un efecto boomerang, su denuncia, Claro. porque se le revirtió totalmente. Ahí el trabajo de 5 años de hilado fino de su señor esposo en las altas esferas de la política Es cierto. federal y local, le vino 5 abajo. años el esposo, hilando fino, tejiendo fino y demás, en 3 minutos a la A la gente no le basura. gustó. No, A la no, gente no, le no, gustó. no. Es que, mira, Se le fue todo. Bueno, ese es el gran error de los políticos. Que le dio al comediante, si el muchacho tenía audiencia, ponle tú hasta el río Santa Catarina, lo catapultó a nivel nacional. Claro. Claro. Quien no lo conocía se enteró del muchacho nada más por eso. ¿Y qué pasa si Y la vos... señora para abajo. ¿Y qué pasa si vos te negabas a tomar el cursito de género, Bueno, a hacer tu tweet donde le ahí pedías va. disculpas? Como es algo que está recientemente legislado, yo me metí a revisar cuáles eran las consecuencias de eso. Podía ir desde cárcel. Sí, claro. Sí, podría ir. O sea, ese es el tema. De hecho, este comediante sale a disculparse y lo dice. Es que si yo no lo hago, yo puedo acabar en la cárcel. Sí. Porque, ojo con lo siguiente, todos los delitos que tienen que ver con agresiones de género tienen aquí en México prisión preventiva oficiosa. Claro. Entonces, por ejemplo, si una joven te denuncia por agresión sexual, en lo que investigamos, pues vas Sí. para adentro, ¿no? Aquí es algo recién legislado. Yo tenía que disculparme, la multa y todo, esas 3 cosas con un periodo de tiempo para cumplirlo. Y ya dependía de la autoridad electoral cuál era la consecuencia de eso. Ok. O sea, cuál era la consecuencia. ¿Lo vamos a volver a multar más fuerte? O vamos preso. Lo vamos a imposibilitar para que políticamente ya no pueda participar o puede ir a ser arrestado. Entonces, imagínate nada más, por utilizar la palabra jefe, que jefe puede ser una mujer también. Claro. Sí, o sea, puede ser, porque mira, ojo con esto, y es algo que no han entendido estos grupos. Estaba viendo una publicación de una feminista, Estefanía Veloz, muy conocida, Bueno. aquí, pegada, cercana al gobierno federal, Impresentable. que ponían, como estamos en mes de la patria en México, puso viva la matria, Sí, ¿no? lo vi. ¿Lo viste? Bueno, pero la palabra patria es femenina. Claro. La patria es una palabra femenina. Eso te indica que aparte de no tener fundamentos, son ignorantes. Ese es el tema. O sea, imagínate, ya ahora nos van a querer obligar a que si nosotros no utilizamos la matria también nos Qué bárbaro. castiguen. Ese es parte del lenguaje inclusivo. ¿Cómo lo ves, Lupe, como mujer? Digo, ¿te deja más segura sabiendo que ya va a haber gente que por decir jefe... Aunque va a ir- llegas tú a un cargo público, a un cargo de elección popular, como diputada de la capital de la hermana República Argentina y la diputada Lupe Batallán. No te podemos hacer ninguna crítica a tu desempeño, pero tú sí puedes mentarnos la madre olímpicamente, nada más por no aplaudir una iniciativa tuya. Bueno, la verdad, a mí me parece, o sea, tengo varias opiniones al respecto. Como mujer, me preocupa por los hombres. Me parece sumamente injusto, además por las cosas que comentaba recién, todo, acción u omisión, no sé, y lo estricta que debe ser la ley penal, digamos, que es una de las características, tener bien, digamos, bien explícito cuál es el delito, entonces las puertas quedan abiertas para todo. El no existir la presunción de inocencia, el que hayan delitos, digamos, esta creencia de que la mujer es buena, que no miente, que no es Que no violenta, engaña, que no es claro, violenta. y por contrapartida que los hombres son todos abusadores, golpeadores, digamos, son manipuladores. Entonces, a mí eso no me gusta, porque soy mujer y veo la maldad en las mujeres también, y me parece que nos rebaja como personas, digamos, y además del acto de injusticia tremendo que es condenar a un inocente por algo que no hizo o, digamos, por algo que no es un crimen. Eso por un lado, pero por otro lado, digamos, toda esta ola feminista de la mujer inocente, los cupos, Víctima. Víctima. Perpetua. Porque Víctima además, ad perpetuum. porque además incluye, ¿no?, los cupos, la falta de idoneidad para acceder a los cargos, todo, absolutamente todo, me hace sentir muy mal porque
siento que no, digamos, por el contrario, supuestamente es para luchar contra una discriminación de la mujer, pero termina siendo a la mujer, digamos, vos decís, bueno, no, todas las mujeres también mentimos, también engañamos, digamos, en algún momento, no hay mujer que no haya mentido nunca en su vida, y creer eso nos lleva a darnos vuelta, ¿no? Y pensar, no, la mujer es mala, la mujer es una, digamos, va a engañar, la mujer va a hacer esto, ponernos en un estado de desconfianza total de las mujeres. No logra el efecto, digamos, esta imagen ideal que está, no sé, en los medios de comunicación, en las leyes. Después la sociedad no la termina sintiendo así y creo que termina perjudicando a la propia mujer, incluso a la mujer que no miente, que no engaña, digamos, no solamente al hombre, y mismo los cupos. Si a vos te hacen llegar a un cargo para el cual no estás preparada porque no sos idónea, después se termina generando un estigma en el cual a todas las mujeres que llegan a la política son unas boludas. No, lo que pasa es que hay boludas que están llegando que no tendrían que llegar. Y además hay otro punto importante, no sirve para reducir la violencia real contra la mujer. Sí. Que a él lo manden a un cursito de género no sirve para reducir la violencia real contra la mujer. Miren, yo voy a ponerlo acá, digamos, para que se pueda ver, gráfico de INEGI, los últimos 5 años, homicidios contra mujeres, exponencial el aumento. Lo van a ver aquí. Exponencial el aumento. Desde el 2015 hasta hoy no ha parado de crecer la violencia contra la mujer. Y desde el 2015 hasta hoy que no dejamos de escuchar todos los temitas de género, el feminismo, la manifestación de las feministas, la Secretaría de Género, el Ministerio de la Mujer, las oficinas de género, el instituto de no sé qué, la militancia, la plata que les dan para todas estas cosas. Bueno, ahí lo tienen en pantalla, lo están mirando, cómo creció la tasa de homicidios contra mujeres en los últimos 5 años, lo están mirando y saquen ustedes sus Y no consecuencias. solo aumenta, digamos, desde el 2015 hasta parte, sino que venía disminuyendo. Digamos, eso que venía disminuyendo por una serie de políticas, lo que hicieron al visibilizarlo fue hacer que aumentara. Porque las políticas que hicieron fueron estúpidas como Lo mandar a una potencializaron. persona. O sea, Pero además hay algo que se estudia mucho, por ejemplo, en lo que es el periodismo. Si vos estás hablando todo el tiempo sobre crímenes atroces, no sé, por ejemplo, aparece un contagia. tipo descuartizado, ¿no? Entonces empezás a hablar de toda la gente que aparece descuartizada. Eso fomenta, en algún punto, la psicología del criminal a tratar de... Y entonces se ve que siempre que pasan estas cosas, no sé, los asesinos seriales y cosas por el estilo, los casos, cuando la prensa empieza a fogonear eso, empiezan a subir los delitos. ¿Por qué? Porque estás estimulando a la gente a hacer eso. Hay un dato, creo que tú lo dijiste en un video, que el feminismo, el movimiento feminista triunfa a medida que las condiciones para las mujeres empeoran. Así es. Porque es cierto, no va a haber marchas que se nutren, institutos, todo, si no hay un problema grande. Entonces, sí, cada vez hay más dinero para todas estas instituciones, pero no se reduce la Cada vez hay violencia. peores resultados. Fíjate, Sí. a mí me llama mucho la atención cómo los movimientos en contra de la violencia contra la mujer salen a la calle a hacer casi siempre un movimiento vandálico de este tipo queremos justicia. Y yo creo que es muy tarde la justicia, lo que queremos es que no maten Prevención, mujeres. Es claro. prevención. Sí. Pero Además de la justicia cuando el claro, acto ya se cometió, totalmente. por supuesto, Eso- pero políticas que prevengan y prevenir la violencia contra la mujer no es pelear contra el fantasmita del patriarcado que nadie te dice dónde está ni qué demonios es. El patriarcado, vamos a poner millones de dólares para pelear contra el patriarcado. Para derrotar al patriarcado. O si no, Y ahí están los la- resultados. No la- existen los resultados. Las violaciones de las mujeres se terminan mandando al violador a hacer un cursito de género. El violador haciendo un curso de género, o peor, siendo enfrentado con el himno feminista. El violador eres tú, ¿te acordás? Oye, y además para terminar ese punto, me llama a mí mucho la atención que todas estas luchas de todos los grupos de izquierda actual son luchas con resultados simbólicos. Mira lo que acaba de pasar aquí en México, el tema de la despenalización del aborto. Se despenaliza el aborto, pero te vas a los números y había más hombres en la cárcel Sí. por el La- tema del aborto que las mujeres. No había ninguna mujer presa por hacerse un aborto en México. No, había hombres que habían claro. hecho abortos. Mujeres creo que las que hay por practicarlo o por inducirlo. Homicidio agravado Claro. y aborto. Las Es dos correcto, cosas pero por porque una mujer
tal cual, por haber abortado, haber acudido, haber decidido abortar a su hijo, No había ninguna presa. no hay ninguna presa. Una pregunta más grave todavía. Y tenemos que ir cerrándola. Sí, sí, porque claro, estamos claro. pasados de Oye, tiempo. ¿cuántos de esos hombres que estaban en la cárcel no eran gente, eran hombres que estaban presionando Sí. o facilitando a la mala a una mujer? Exacto. O sea, O que realizaban abortos clandestinos, porque dicen luchar contra la clandestinidad. Sí, claro. Y seguramente había muchos que realizan abortos Ah, clandestinos. claro. Pues de eso sí hay. Pero ahí están los efectos simbólicos. Una cosa que es, sí, los efectos simbólicos, pero hay una cosa, y no es nada simbólico. Analizando lo que te pasó a ti, Daniel, las consecuencias a las que puede estar expuesta una persona que desconozca, tú tienes el conocimiento de la ley, lees la ley, la conoces, Y aún así me sabes cayó. cómo defenderte, en un momento dado. Pero el que no sepa y tiene una expresión y de repente se encuentra con una señora que le tiene en cono, lo acusa de violencia Sí. de género, lo mete al bote, y aunque el otro nomás, o sea, no le haya dicho ni siquiera una mala palabra, Sí. y terminas en la cárcel nada más porque la señora alega violencia de género en contra de la mujer. Es una estupidez. Y eso ya Es un existe abuso. en países como España, donde la cantidad de casos falsos son inmensos. Ya hay miles de casos falsos todos los años, donde el hombre termina preso durante un par de buenos días, digamos, unos días allí en la cárcel, hasta que no, esto era mentira. Bueno, pero pero en España porque la justicia, como rezan por ahí, es expedita. Sí. Pero Sí, aquí, pero acá- lo expedito es un sexenio, que te vas, mínimo, que te vas lo a que te dan ahí condena. adentro. Bueno, creo que hemos abordado muchos temas Sí. y se nos ha pasado el reloj de lo que teníamos No, pero planeado. qué bueno. Ha sido un qué gusto, agradable. No, igualmente. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado del otro lado también. Gracias de veras y gracias, bienvenida Lupe Batallán. Un placer Saludos. enorme de veras conocerte, intercambiar conceptos, ideas contigo, charlar contigo y lo mismo contigo, Agustín. Muchas gracias, como Fernando. siempre, Como siempre es un gusto. placer. Igualmente, lo mismo digo. Y José, Señor Daniel, un gusto, ya sabe, platicar contigo. Bienvenidos. José Daniel, Oh, Chumel, ya salió el hermano menor de Chumel. ¿Cómo fue? Bienvenides. Ahí lo- Porque- síganlo a José también en sus redes, nuevo acá en el canal, porque no habíamos Sí, hecho claro, antes no, no, videos no. juntos, Sí. pero vale la pena seguirlo también a él. Y ¿Cuál es tu obviamente a Twitter? Lupe. José Daniel Borrego, me pueden buscar José en Daniel Borrego. Facebook, Twitter, ahí José debo Daniel aparecer. Borrego. Fer León-MX. Agustín Laje, Y Lupe con 2 B larga E. tenemos que cambiar el tweet ese, ¿eh? Sí, No, está sí, está lo como tengo que difícil. hacer, pero la gente confuso. ya lo ubica así. Lo voy a poner en pantalla, no te preocupes. Gracias a todos, hasta la Gracias, próxima. hasta la próxima. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.